Amables oyentes, les presento a ustedes el libro El Diluvio, escrito por Rubén Irizarry. Espero les sea de bendición. Comencemos. Muchas personas ven el evento del diluvio en la Tierra, conocido también como el diluvio universal, o el diluvio del Arca de Noé, como el evento más espectacular de la historia antes de Cristo. Podemos decir que es el evento que más se ha registrado en la historia de las diferentes culturas. Y este es uno de los eventos más significativos en la historia de la humanidad. La Biblia nos relata, en Génesis, que Dios le ordenó a un hombre llamado Noé construir un arca en la cual él y su familia se salvarían de un diluvio que cubriría toda la tierra. La Biblia relata que este hombre construyó el arca usando las medidas y el diseño que le fue dado por Dios. En la figura número 1, que es un registro antiguo de una civilización, podemos ver una ilustración de uno de los múltiples registros que identifican el evento del diluvio. Observe que tiene a las 8 personas que fueron salvas en el arca. Puede verse el arca sobre lo que lucen ser las aguas y a la tierra, que luce un poco desolada. También, en la figura número 2, puede ver la representación del diluvio hecho también por una civilización antigua. Puede verse el dibujo del monte Ararat con nieve en su pico, 2 aves volando, la planicie frente al monte y un barco que tiene 8 personas en su interior. También, en la figura número 3, puede verse un monumento antiguo dedicado al diluvio universal. Este se encuentra localizado en el área del monte Ararat y tiene labrado un barco, a 8 personas, una montaña, y aves entre otros. En la figura número 4, puede ver una foto tomada desde avión de la Fuerza Aérea de Turquía en el año 1959. En el 1959, la revista Life publicó un artículo titulado Misterioso objeto en forma de barco. Este artículo contenía una foto tomada ese mismo año por un piloto de la Fuerza Aérea de Turquía. El artículo causó gran interés entre el público, pero prontamente algunas personas desalentaron a los inquietados. Con sus comentarios, lograron hacerles pensar que esto era solo una formación en la superficie de la Tierra a consecuencia de algún fenómeno de la naturaleza. Años después, Ron Wyatt, en el año 1975, fue inquietado por el artículo y para el año 1977, comenzó una investigación arqueológica en el área donde fue tomada la foto. Él tenía como propósito, investigar, de qué se trataba esta estructura en el suelo. Al finalizar la investigación de su primer viaje a Turquía, determinó que había una alta probabilidad de que se tratara del Arca de Noé. En la figura número 5, se ve cómo estaba el arca, cuando Ron efectuó su primer viaje al monte Ararat. En la figura número 6, se puede ver el arca, en los comienzos de los trabajos de investigación arqueológica. Ron sabía que tenía que realizar pruebas científicas para probar hechos y llegar a conclusiones. Solo de esta forma, podría demostrar, sin que quedaran dudas, que se trataba del Arca de Noé. Comenzó pronto con un exhaustivo estudio que duró aproximadamente 10 años. Durante ese tiempo, efectuó aproximadamente 25 viajes de exploración e investigación, acompañado de reconocidos científicos y personal altamente técnico. Para esto, utilizó los mejores equipos electrónicos de la época. En sus trabajos, pudo identificar que la medida del objeto era de 515 pies de largo. Convirtiendo la medida de la unidad en pie, a la unidad de codo, la que se utilizaba en la época en que construyó el arca, el resultado correspondía a unos 300 codos, esta era la misma cantidad con la que se construyó el arca. La medida exacta de un codo, en esa época, era de 20.62 pulgadas.
Cotejos de esto pueden hacerse estudiando construcciones salomónicas que existen hoy día. En los estudios realizados, se utilizaron generadores de frecuencia molecular. Con esto, se pudo determinar la forma de los objetos debajo del terreno. Se observó que el patrón obtenido rompía con el de formaciones naturales del suelo. Lo observado parecía ser una construcción, con una forma determinada, la que pudo haber sido hecha por el hombre. Cuando se inspeccionaron los objetos observados debajo del suelo, estos resultaron ser madera. Se tomaron muestras de las piezas de madera, para realizarle pruebas de laboratorio, y resultó ser madera petrificada. Cuando se inspeccionaron las piezas de madera, se observó que éstas no tenían anillos. El no tener anillos demuestra la existencia de un clima estabilizado a través de todo el año, con cambios menores en las variables de temperatura. Antes del diluvio, se estima que el clima era bastante estable durante todo el año, y con poca variación en las estaciones del año. Hoy día, el clima no es así. Ahora se tienen cambios grandes en las temperaturas del día y cambios grandes en las estaciones del año. Se estima que las temperaturas en los tiempos antes del diluvio oscilaban entre 72 grados Fahrenheit y 79 grados Fahrenheit, en el día y en la noche. En las pruebas de carbón efectuadas en el terreno donde se encontró el arca, se encontró un alto contenido de carbón. Este resultado fue sobre un 95%. Esta concentración de un 95% demuestra decaimiento de una gran cantidad de material orgánico. Se pudo determinar que fue a consecuencia de una gran cantidad de madera que había en el área. Pruebas de este mismo tipo, realizadas en los terrenos adyacentes al área donde está el arca, daban resultados menores de un 5% en contenido de carbón. En la figura 7, se ilustra guía de cómo estaban las piezas de madera bajo tierra. En la figura 8, puede verse pedazo de madera del arca petrificada la cual no contiene anillos. En la figura 9, puede verse pedazo de madera sobresaliendo de uno de los costados del arca. Debe ser una de las vigas horizontales que fijaban las curvas. En la figura 10, puede verse lo que luce ser un pedazo de lastre del arca. Y en la figura 11, pedazos de maderas que lucen ser las curvas, que se ven en los costados del arca. Con el estudio del subsuelo, se pudo observar la formación de cubículos, lo que pudo ser el lugar donde se encontraban los animales. Nos podríamos preguntar, ¿dónde podían caber tantos animales? Las variaciones dentro de un género animal es algo que ocurre genéticamente y por esto hay una gran variedad de animales. Esto es así porque dentro de una misma especie hay una gran variedad de genes. En estos genes, se tiene una variedad de características para un mismo detalle. Por ejemplo, en el caso del hombre, cada ser desde el principio de la creación, tiene en sus genes características para diferentes tonos y colores de ojos. Esto en su comienzo, arrojaba una variación en ocurrencia mayor de la que vemos hoy día. Con el tiempo esto fue ordenándose formando lo que conocemos hoy día, como las razas, con características ya más definidas en ciertos grupos. Todo esto ha ido ocurriendo dentro de lo que es la raza humana, sin variaciones y sin mutaciones que den lugar a nuevos géneros o tipos de vida estable. Con el tiempo, según los grupos de hombres que se mezclaban, se fueron estableciendo genes más dominantes en los grupos poblacionales que se formaban. Esto fue ocurriendo, debido a que cada ser descendiente, aunque tenía una gran variedad genética, siempre al momento de procrear, se tenía una probabilidad mayor de transmitir a su hijo las características físicas que él poseía. Este era y es el factor, que cada vez se hace más estable, dentro de los grupos sociales.
Este efecto de ordenación genética de grupo, ha ido ordenando características genéticas en los seres vivos según su grupo, pero sin cambiar el principio básico de su género. Esto dio lugar a la variación de las características de las especies cuando éstas se reproducían, así pasa con todos los animales. Dios diseñó los seres vivos con la capacidad de reproducirse con variaciones para romper un patrón de monotonía de diseño, pero todo esto dentro de una misma especie. Aquí no hay evolución en las especies, aquí lo que hay es diversidad de variación genética en una misma especie. Esto aplica para todas las especies. A esto tenemos que añadir que algunos animales se van extinguiendo a través de los años a consecuencia de deficiencias que ha sufrido el medio ambiente, a consecuencia de los actos del hombre. Dentro del efecto de ordenación genética de grupo, se establecen, por ejemplo, cambios de pigmentación de la piel. Esto es producto de una adaptación de protección natural contra un efecto dañino existente en la naturaleza. Como medida de autoprotección de la especie original, ésta se adapta a una situación para proteger su especie natural original. Los genes tienden a desarrollar una modificación, pero sin cambiar su diseño básico corporal. En este caso, lo que el cuerpo hace, es incrementar la cantidad de químico que oscurece el color de la piel, para protegerla y evitar que sea dañada o cambiada en un proceso de decaimiento según las leyes de termodinámica. Esto es, un efecto de protección, contra los rayos ultravioletas. Es una adaptación al medio ambiente que le rodea, no es una mutación, porque siguen siendo fundamentalmente la especie original. De hecho, si se mudan de territorio a una zona menos propensa, el cuerpo nuevamente hace sus ajustes para establecer la pigmentación de piel apropiada, pero todo dentro de un mismo género, sin cambiar de género. Los seres vivos fueron creados con la capacidad de adaptarse al medio ambiente para facilitar la sobrevivencia. La creación del hombre fue perfecta en su origen. Lo que tenemos también es que el hombre ha ido dañando su medio ambiente, haciéndolo cada vez más difícil para la sobrevivencia, tanto para él como para los animales. Cuando el hombre fue creado, la intensidad de rayos ultravioletas no era como la tenemos hoy día. Existía un filtro natural de rayos ultravioletas, ocasionado por la capa de hielo sobre nuestra atmósfera. Los seres vivos fueron creados para que pudieran responder a variaciones climáticas y ambientales. Esto fue así para establecer una sobrevivencia según las variaciones del medio ambiente. Al principio el medio ambiente era bastante estable, no era como lo tenemos hoy día, con tantas variaciones ambientales y climáticas. Esto se cumple tanto en el reino animal como el reino vegetal. ¿Qué podemos decir de los dinosaurios? Algunos piensan, ¿cómo cabían en el arca? Es conocido que estos animales nacían sumamente pequeños, si lo comparamos con el tamaño que alcanzaban en su edad adulta. Estos se encontraban constantemente en crecimiento a través de todos los años de su vida. En la gran mayoría de estos, alcanzaban a tener un tamaño de más de 40 veces su tamaño original. También alcanzaban unos pesos sumamente inmensos. Por ejemplo, dinosaurios, que al momento de nacer pesaban unas 5 o 6 libras, estos alcanzaban a pesar 160.000 libras y más. Así era la magnitud del cambio en su tamaño. Estos animales de gran tamaño entraron al arca en una edad sumamente joven, cuando tenían un tamaño pequeño, y cuando su peso era relativamente bajo. También, su necesidad de alimentación para sostenerse era bien baja. Estos, por consiguiente, tenían poca actividad biológica. Noé no era menos inteligente que nosotros como algunos piensan. Estos en su campo de acción tenían una gran sabiduría.
La diferencia de hoy día es que hay más conocimiento de ciencia y más desarrollo tecnológico con muchas más herramientas y conocimientos. La sabiduría no tiene límites en su época. Tan sabios somos, o podemos ser nosotros, en nuestra época, como ellos fueron en su época. Yo pienso que existe la posibilidad de que ellos eran más sabios que nosotros, por su pureza, y por vivir en un ambiente más limpio, aunque sus recursos fueran limitados. Regresando a los trabajos de investigación del arca. Otro dato interesante encontrado en la investigación arqueológica, fue que se pudo identificar que usaban madera laminada en aquella época. O sea, pedazos de madera grande pegadas unas con otras, formando una pieza de madera aún más grande. En la figura 12, puede verse madera del arca la cual fue laminada. Se pueden ver las líneas horizontales donde se pegaron las tres piezas de madera. En la investigación también se encontró que utilizaban el método de ribetes. Este fue utilizado para amarrar las piezas de madera. El método consistía en lo siguiente: se barrenaban dos piezas de madera, una sobre la otra para amarrarlas. En la parte superior, colocaban una arandela gigante de aproximadamente 3 pulgadas el diámetro externo, y aproximadamente 1,25 de pulgada de diámetro interno. Luego calentaban hierro, fundiéndolo y lo derramaban dentro del orificio hasta llenarlo, de forma tal, que sobresaliera un poco sobre la arandela que estaba en el tope. Cuando el hierro fundido comenzaba a endurecerse, este se golpeaba con un martillo para formar el ribete y evitar así que la arandela se saliera. De esta forma quedaban amarradas dos piezas de madera firmemente. En el área del arca, lograron identificar aproximadamente 5.600 ribetes. Cerca del arca también se encontraron 13 anclas de piedra. Estas pudieron haber sido utilizadas para fijar el arca en un momento dado. Se efectuaron estudios de suelo en las áreas próximo a las anclas y se tomaron muestras para analizar su contenido. Los resultados dieron una alta concentración de material orgánico. En este caso resultó ser de vegetación. Se pensó que se construyeron sogas de fibra de vegetación para fijar en un momento dado el arca con las anclas. Pruebas similares, en áreas fuera del área de las anclas, no arrojaron los mismos resultados. Todas dieron resultados de niveles más bajos de materia orgánica de la misma vegetación. En la figura 13 puede verse ribete encontrado. Puede verse en el centro de este, como el hierro era golpeado para formar la cabeza que trancaba la arandela. En la figura 14 puede verse foto tomada sobre el terreno del arca. Se pueden ver las cintas que marcan las piezas de madera más grandes. Las marcas sobre estas cintas identifican los lugares donde localizaban los ribetes. En las figuras de la 15 a la 21, puede verse fotos de las anclas encontradas cerca del arca. También pueden ver grabados en forma de cruz. Se cree que estos fueron hechos por cristianos durante la época de las cruzadas. Observen también el agujero en las anclas. Se cree fue utilizado para amarrar la soga que las sujetaba. El agujero tiene un lado más grande que el otro, aparentemente para evitar que el nudo de la soga se saliera. En otras muestras tomadas de suelo, al barrenar el terreno dentro del arca, encontraron pelos de animal roedor que hoy día se ha extinguido. También encontraron residuos descompuestos de alimentos que parece ser de los que utilizaron para alimentarse cuando estaban dentro del arca. En esta misma área se encontró una alta concentración de actividad biológica animal. También se encontró, mediante pruebas de DNA, pelo humano color rojo. La Biblia menciona de hombres en aquellos días con pelo color rojo. El arca también se encuentra en el mismo lugar donde lo describe la Biblia. Esta se asentó en el área del monte Ararat. Adyacente a la región donde se encuentra el arca, hay un poblado de existencia muy antigua, que hoy día es conocido por sus nativos,
como el Valle de los Ocho. Puede ver en la figura 22, lugar donde encontraron las anclas. En el pasado, el arca se encontraba localizada más hacia arriba alineada con las anclas. Esta fue cambiada de su lugar original por un volcán. En las demás figuras puede ver el lugar del Valle de los Ocho. Al monte Ararat con nieve en su pico. Y fotos del arca, una de ellas con un restaurante que se construyó con vista al arca. 8 personas fueron las que se salvaron, estos fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos, y sus 3 nueras. En otras palabras, la cantidad que le dio el nombre al valle de estos 8. Hoy día, el área donde se encuentra el arca está preparada para visitantes. Esta tiene una edificación que sirve como área de observación del arca. Posee un restaurante para que el público pueda observar el arca mientras come. La región donde se encuentra el arca, es en el extremo noreste de Turquía. Este lugar es reconocido mundialmente, como el lugar donde se encuentra el arca de Noé. Algunos piensan, que este no es el verdadero barco y comentan que se encuentra en otro lugar, pero ninguno de ellos da pruebas como lo demuestran estos estudios. Hasta la próxima.